aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy la cordial bienvenida a la sesión de hoy, siendo hoy 23 de agosto, 7 de la noche. Llevamos media hora conversando con ustedes, pero iniciamos ya la formación. Y antes de iniciar formación les dejo esta frase que me gustaría que tuvieran siempre en su mente cuando vayan a hacer cualquier actividad o que les deleguen cualquier responsabilidad. Muchas personas son creativas, muchos también pueden ser talentosos, pero muy pocos son disciplinados. Ustedes vieron en los Juegos Olímpicos los que llegaron a medalla de oro. Esos procesos de esas personas que lograron medalla de oro no fue porque el azar de la vida se las regaló, fue porque tuvieron un proceso muy concienzudo, muy disciplinado, mucho sacrificio, trasnochos, madrugadas, bañarse con agua fría, comer una dieta muy estricta, entrenamiento. Si no se podía salir a rumbear o no se podía hacer alguna actividad, no se podía porque primero era el entrenamiento. Realmente a veces queremos que las cosas nos lleguen un poco fáciles y eso es lo que nos hace a unas personas ser exitosas y a otros no. Siempre les voy a decir eso, chicos, y es que si usted no es disciplinado, no siempre va a lograr lo que quiere. Usted puede tener la mente positiva, que realmente se va para las 5 de la mañana para hacer las diligencias pendientes, que se va a poner al día, me voy a poner al día para el domingo, pero si el domingo llegó y no hizo nada, le quedó ahí y no tuvo la disciplina para lograrlo. Entonces, por eso les dejo esto, para que no se les olvide que sin disciplina no siempre van a lograr lo que ustedes tienen concebido en sus sueños. ¿Bien? ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, Okay. señora. Muy bien. Bueno, entonces parece ser que no hay comentarios. Bueno, entonces, te voy a pedir el favor a Camilita. Camilita, vamos a hacer una oración cortica. Te voy a pedir el favor que nos hagas una oracioncita pequeñita para lo que nos queda de la formación. Tú, te escuchamos, Camilita. Vamos a ponernos en posición de oración, cerramos nuestros ojitos y nos inclinamos, por favor. Listo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espérenme un momentico, yo me ubico. Bueno, entonces empezamos. Señor, te damos gracias por este año de vida que nos has regalado, por nuestros padres y familiares. Señor, te pedimos que nos ilumines para alcanzar todos nuestros logros y metas que nos propongamos. Te pido mucha sabiduría, entendimiento para mí y para todos mis compañeros de la ficha de la tecnología de gestión logística. Te pedimos, Señor, que no nos desampares, que cuides de nosotros en cada momento y que nos ayudes siempre a salir adelante. Tú que todo lo puedes. Amén. Amén. Muy bonita oración. Gracias, Camelita, por compartirla. Y entonces de la mano de Dios vamos a ir. De aquí en adelante de la mano de Dios, porque mi Dios es omnipotente, es grande y misericordioso y vamos a lograr todo de la mano de Él. Cuando decaigamos, siempre nos ponemos en oración y mi Diosito nos va a iluminar y nos va a abrir el camino. Bien, entonces, el día de hoy les traigo la siguiente temática a tratar durante esta sesión. Vamos a hacer la apertura de la actividad proyecto número 9 de la actividad de aprendizaje 18. Yo sé que ustedes ya tuvieron un acercamiento con la instructora de ética, pero la apertura como tal no se ha dado, digamos, de mi parte. Voy a explicar la temática de información, la información en los procesos logísticos y las dos evidencias técnicas iniciales de la actividad de aprendizaje número 18, la evidencia de foros, sistemas de información, y la evidencia de gráficas, sistemas de información. Ambas evidencias 100% individuales. Muy bien. Les comento que la actividad de aprendizaje 18, junto con la actividad proyecto 9, llamada Adoptar un sistema de información que permita integrar y automatizar el flujo de información de la organización, inició el 16 de agosto. Ya llevamos una semana de formación y esta actividad de aprendizaje, junto con la fase de ejecución,
finalizará el 12 de septiembre. Muy atentos con las fechas. De aquí en adelante, todo ya es sobre reloj. Ya nosotros tenemos en cuenta que estamos a terminar. El 12 de septiembre se acaba la fase de ejecución. Ustedes saben lo que ocurre cuando finaliza una fase, ¿verdad? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué pasa cuando finaliza una fase de proyecto en la tecnología? ¿Qué evento pasa? Que pasamos a otra, profe. Bueno, ¿qué más? Y ahí se hace como recorte de compañeros, algo así. No, no se hace recorte de compañeros. Profe, Lo que espera, hacen, que pasamos una etapa. Plan de mejoramiento, ¿no? ok, se hacen planes de mejoramiento y si no se cumple con los planes de mejoramiento al cierre de la fase, ¿qué pasa? Esos aprendices que no cumplen con los planes de mejoramiento al cierre de la fase, ¿qué pasa? Se les Los betas. cancela. Se les cancela la Se matrícula. citan Se citan a plan de quieren mejoramiento. acabar con todos. Ustedes no pueden trabajar como ningún comité porque acaban con todos. Son citados No, a es un plan de proceso. mejoramiento. Sí, señor. Entonces, el 12 de septiembre nosotros le vamos a dar, póngale 2 o 3 días como fecha extraordinaria, eso lo pactamos con los compañeros, y vamos a empezar planes de mejoramiento. Entonces, cada instructor los va a citar a planes de mejoramiento de las evidencias pendientes que ya se han liberado de plan de mejoramiento. No es que si usted ya tuvo plan de mejoramiento de la actividad de aprendizaje 18 o 17 anterior, también se le va a citar por la anterior. No, por las nuevas evidencias que no cumplió. Bien, los planes de mejoramiento ejecutados anteriormente ya se supone que usted ya debe haber cumplido. Son los que no se han planeado o no se han citado a plan de mejoramiento. Entonces, al 12 de septiembre se va a hacer ese corte por cierre de fase y los aprendices que no cumplan con las fechas de entrega, con las evidencias pactadas o concertadas con los instructores respectivos, lo que se hace es que se citan a comité de evaluación y seguimiento con coordinación académica, con bienestar al aprendiz, con la líder vocero de su ficha, con las instructoras de la ficha y se toma la decisión que se va a hacer. Entonces, yo espero que esta fase, que es la fase de ejecución previa a la fase de evaluación, no vayamos a tener esto, porque se supone que usted ya es consciente de que está por terminar y que no puede llegar a esa instancia. Eso es lo que quería dejarles, que no pase al 12 de septiembre y tengamos personas pendientes por evidencias, por cualquier evidencia, de instructores transversales o instructor líder. Todas las evidencias se deben entregar, chicos. Si ustedes no trasnocharon en este momento y están atrasados, les toca empezar a ponerse las pilas. Si ustedes dicen, no, es que mi trabajo es 24/7, pues en los descansos de 24/7 les va a tocar que hagan la formación, porque no hay tiempo. Ustedes saben que por semana mínimo deben realizar 2 evidencias. Eso ustedes lo saben desde que empezaron la formación. Y si están atrasados, es tiempo de que se pongan al día. Si el problema es el internet, ustedes lo que deben tener es mayor organización. Hacen en 1 hora o en media hora, descargan todo el material de la formación, lo llevan en una USB a su casa, hacen las evidencias en el computador que no necesitan internet y nuevamente van al café internet o donde les prestan el internet y suben las evidencias en otra media hora. Entonces es de organizarse. Por favor, así como llegamos nosotros con todo ese ímpetu, ustedes se presentaron con una cantidad de personas para esta tecnología, quedaron ustedes de semejante prueba tan complicada de ingresar al SENA y la pasaron, aprobaron entre gran cantidad de personas que se postularon y que hicieron la prueba y han llegado hasta este punto, el último esfuerzo realmente vale mucho la pena. Y los invito, por favor, a que estén muy conscientes hasta el último día de formación. Lo que ustedes hagan de ahora en adelante tiene que ser a conciencia, si es que no han tomado la conciencia respectiva. El conocimiento, por favor, asúmanlo adecuadamente porque el conocimiento es lo único que los va a salvar a ustedes en la etapa productiva. Es la etapa donde realmente la empresa va a ver qué aprendió usted en formación. Entonces, muy atentos, por favor. Vamos a tener de aquí en adelante
casi que solamente van a estar conmigo, solamente van a ver una formación y es con la instructora Angie en la otra fase, pero conmigo van a estar solamente de aquí en adelante. Bien, entonces espero que, como hoy a las 6:30 solo habían 2 personas y yo, espero que eso no vuelva a pasar. Entonces, de ahora en adelante yo sí voy a ver quiénes son las personas que están yendo a las sesiones. Y es más, recuerden que las sesiones van a ser, las actividades van a ser individuales de ahora en adelante. Entonces, si no vienen a las sesiones, no me preguntan, pues yo asumo que todo está bien. ¿Bien? ¿Preguntas tenemos? No, están muy callados hoy. Instructora, No, señora. Señor, yo tengo ¿sí? una cuestión. Una inquietud, ¿cuál es? Si en dado caso, pues uno trabaja, por ejemplo, yo soy de instalaciones de claro ahora, hay veces los horarios llegan hasta las 9, 10 de la noche, entonces uno obviamente no va a llegar a la sesión. Entonces también hay que tener conciencia de que hay gente que por más que quiera uno llegar a la reunión, no puede. Entonces, para tener también conciencia de eso. Sí, por eso es que las sesiones se graban. Lo que pasa es que ni siquiera están escuchando las grabaciones y eso por eso es que les digo que estoy viéndolo en las entregas. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta? Porque yo pido una tabla en la sesión que no está en la guía de aprendizaje o en la explicación de la evidencia y no me la entregan en el informe o en el documento de la evidencia. Entonces, por eso es que me estoy dando cuenta que no están escuchando las sesiones. Si no participan, digamos, en la sesión, no escuchan las grabaciones. Ustedes saben que yo cambio algunas preguntas, adiciono tablas. Ya en este momento ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan y por eso es que lo hago. Pero si usted, por X o Y motivo, no pudieron participar de la sesión, el compromiso es que escuchen la grabación y hagan la evidencia de acuerdo a la explicación. Eso es lo único que quiero que quede claro. ¿Bien? Todos podemos tener inconvenientes, no podemos presentarnos, pero es que en este momento, si no estoy mal, ¿cuántos tenemos en línea en este momento conectados? ¿Son 16? 23. 23. Somos 50 aprendices de las 2 fichas. En total, son 50. Entonces, realmente es bastante baja la participación. Es más, hay bastantes porque mi Diosito es muy grande y se pudieron conectar por el cumpleaños, no sé, pero esto realmente ya es conciencia de ustedes. Lo importante para mí es que si no pueden participar físicamente o el momento de la sesión, escuchen la grabación y esa sería, digamos, la responsabilidad de ustedes como aprendices. ¿Bien? Eso es lo que quería, por favor, dejar en la cabecita de ustedes. El tema que vamos a tratar el día de hoy, de este material SENA, que se llama la información en los procesos logísticos, que es el material técnico de la actividad de aprendizaje 18, vamos a tocar este tema, este primer y segundo punto. Y antes de empezar a abordar el tema, me gustaría saber de estas 4 imágenes que ven, ¿qué opinan? ¿Qué imágenes, bueno, de estas imágenes, qué ideas les surgen de su cabeza al ver estas imágenes? ¿Qué información pasa por su mente o qué ideas pasan por su mente? Los escucho. Tecnología de la información, por ejemplo. Sí, muy bien. ¿Qué más? Distribución y almacenamiento. Muy bien. ¿Qué más? Ahí, A mí me lleva a la trazabilidad. Trazabilidad. ¿Qué más? ahí puede haber trazabilidad, cadena de abastecimiento, la cadena de abastecimiento, las rutas que aplican para la distribución de la mercancía. Ya. También sistemas de información. Sistemas de información. Muy bien. Sí. Red de distribución. Bueno, casi que muchos temas de los que hemos abordado, ¿verdad? Pero resulta que esto que ustedes ven acá, bueno, ven imágenes, ven información, ven sistemas que gestionan información, ven documentación, ven tecnologías que gestionan información. Y esto que ustedes ven acá es de lo que realmente nosotros vivimos en el día a día en nuestro trabajo.
Nosotros tenemos información formal e informal. Tenemos información que nos entra por los ojos, por, digamos, de lo que estamos viendo en la ejecución de los procesos, que es una información que puede ser positiva si es que el proceso se está haciendo adecuadamente de acuerdo a lo estandarizado, o puede ser información negativa porque veo que de pronto un trabajador está sentado y no está haciendo nada, o por el contrario, el trabajador está haciendo una labor, pero lo está haciendo inadecuadamente. Entonces recibimos información en el día a día desde que llegamos a la empresa. También tenemos nosotros información que puede ser sensible, delicada para la divulgación hacia otras personas o partes interesadas. También tenemos información que es informal, información que yo recibo de un proceso de manera informal, o información formal, que a través de un correo o una circular. O también tengo información que yo puedo gestionar o que está bajo mi responsabilidad y mi dominio, y también puedo tener herramientas que me permitan gestionar la información. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y les pregunto también, ¿cómo lograr que una empresa disponga de información de manera oportuna, actualizada, confiable y de calidad para la interacción con todas las actividades y los procesos o eslabones de la cadena de abastecimiento? ¿Cómo lograrlo? ¿Alguien podría decirme? Por medio de investigación e informes, ¿no? Bien, por ahí va. ¿Qué más? Yo creería que integrando todos los procesos y el sistema de comunicación entre los procesos. Que todos hablemos el mismo idioma, que todos sepamos la misma información. Muy bien. ¿Qué más? Mantener actualizados los sistemas de la empresa de abastecimientos y tener buena comunicación con el equipo de trabajo. Muy bien. Entonces, imagínense Los sistemas ustedes. de tecnología son fundamentales. Sí, señor. Alejandro. Fundamentales. Es una herramienta realmente que muchas empresas que están en la transición en este momento que están usando de documentación física, haciendo la transición o migración hacia documentación digital o sistemas de información, ven esa importancia de ya hasta hasta el almacenamiento físico de documentación es costoso. Que usted tenga digamos, sin digitalización la información, también es un costo logístico de almacenamiento documental. Entonces, también que la información esté actualizada. Si ustedes van a llamar a un proveedor y el proveedor, usted no le actualiza la base de datos y usted no lo llama hace un año y el proveedor ya no tiene ese teléfono, ya no tiene ese correo electrónico, se lo rebota, usted no tiene forma de comunicarse, pues es una información que está desactualizada y hay que tener estandarizado cada cuánto vamos a hacer la actualización documental y quién la va a hacer. Confiabilidad. ¿Ustedes cómo determinan que la información que les llega a ustedes es confiable? Deben tener algún filtro. Por ejemplo, un caso muy particular. ¿Cuánta información no les llega a ustedes de que la vacuna tiene tantos efectos secundarios, de que si se vacunaba al principio, que si se iban a vacunar, que les iba a entorpecer su salud? Bueno, cantidad de cadenas de mensajes que hacen que la persona realmente desconfíe en este caso de la vacunación, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted logra que se filtre la información? ¿Cómo logra usted tamizar la información entre esta es confiable y esta no es confiable? Porque de acuerdo a eso es que tomamos decisiones. Señor, ¿alguien desea comentar algo? Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Con un buen conocimiento es muy confiable lo que estás hablando. Con un buen conocimiento. Sí, hay que conocer realmente, si no conocemos la información o el tema de la información, pues muy poquita, digamos, no podríamos hacer un filtro adecuado, ¿no? O desconoceríamos cómo hacerlo, más bien. Bueno, entonces, y en tiempo real, yo puedo tener el inventario que hice hace 8 días, pero resulta que ustedes ven el e-commerce y el e-commerce me dice que yo a través de Instagram o a través de la página web puedo comprar ya. Pero es que para comprar ya ese producto que me gustó, yo tengo que saber que si lo pido ya es porque está disponible. En la página web está disponible. Cuando el comprador
hace el pago, se supone que el inventario automáticamente descarga esa unidad y se va a actualizar la página web automáticamente. Muy pocas empresas o digamos pequeñas y medianas empresas han logrado esa transición de sistemas de información y han permitido o han generado que ese inventario esté en tiempo real. ¿Bien? Porque ¿qué problema es que yo venda algo que no tenga en bodega o que no tenga disponible? Es un problema grande, porque yo ya tengo una promesa de servicio. Yo tengo una promesa de servicio en la página web, ya hay un pago, pero el producto no está. ¿No les ha pasado en sus empresas o como compradores? ¿No? ¿Están muy callados? Sí, sí, suele pasar, profe. Sí, señora, suele pasar, pues, no me ha pasado comprando. Ok. Después de que uno hace Pues a mí no me ha pasado. Llega el medio, uno le ponen por lo general un tiempo de entrega, 3, 4 días, y pasa el tiempo y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando... ¿Llamas? Sí, no, que no lo hay, que no sé qué, que toca... Se lo cambio por otro. Lo cambio por otro, o devolución de dinero, y en unas aplicaciones es complicado. La verdad que a veces mi esposo tenía eso de comprar por una aplicación que se llama AliExpress, que son productos ¿La China? chinos. No, mi profesor se pierde la plata. Y hace poquito nos pasó con Mercado Libre también, que estamos un balón para mi hijo y no. A los 4 días. Entonces, ¿qué imagen queda en el consumidor de esa actuación de la información desactualizada del inventario? ¿Qué imagen da hacia la empresa? ¿De qué imagen te quedas tú de Mercado Libre, por ejemplo? Pues queda una mala imagen, porque ya uno no confía en comprar algo por esas aplicaciones o en esa empresa. Entonces, mire tan importante que es para la imagen de una empresa que la información sea actualizada en tiempo real. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, profe, yo siempre lo he pensado, o sea, una buena atención, uno se la comenta a 1 o 2 personas, pero una mala atención se la riega uno por unas 10 o 15 personas. El voz a voz es una publicidad que es gratuita, pero que es dañinísima para una empresa. Nosotros con nuestra lengua castigamos a personas y castigamos a empresas. Y se riega la ola, más ahorita con las redes sociales como están. La accesibilidad a ellas, ¿no? Entonces, esto es un abrebocas de lo que vamos a ver el día de hoy, la importancia de la información. Vamos a ver este video para que conozcamos un poco más de lo que vamos a tratar el día de hoy. Él es Tom. Tom es gerente de logística y envía de todo, desde zapatos hasta automóviles, a todo el mundo. Tom adora lo que hace, la mercancía en movimiento, las múltiples entregas globales. Como se puede imaginar, hay muchos desafíos. Todo está en los detalles. Gestionar la logística de un lugar a otro requiere de mucho trabajo y sistemas complejos. En definitiva, Tom tiene la responsabilidad de combinar la contabilidad con todos los procesos operativos y comerciales que surgen, incluida la responsabilidad por el almacenaje y la distribución, el transporte y la carga. Esto contempla asegurarse de que la carga se transporte adecuadamente por aire, mar y tierra, mientras gestiona el ingreso y egreso de cargas del almacén. También tiene que actualizar la contabilidad para que los informes de ganancias y pérdidas, los balances generales y demás documentos estén al día y en el plazo debido. Y tiene muchas otras responsabilidades. Con cada traslado, necesita un rastro documental vinculado a la contabilidad. En este momento, eso implica mucho trabajo manual. Y la información debe compartirse exactamente en el momento indicado. Algunas veces es como salir en busca de un tesoro o en una misión con posibles obstáculos, errores, información que se pierde y posiblemente clientes insatisfechos a cada paso. Como sus procesos y departamentos no están aún sincronizados con el software adecuado, se comete todo tipo de error evitable. Errores de comunicación entre los departamentos. Ventas que se pierden porque la carga no logró salir a tiempo o se extravió. Errores de procesamiento de datos. Un día, Tom decidió buscar un software de logística y encontró Magaya.
Después de hablar con un asesor de software, Tom se enteró de que Magaya podría ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero. Ahora gestiona problemas complejos de manera sencilla y con menos dolores de cabeza. Con Magaya, Tom no tiene que preocuparse por los plazos, por errores en la entrega ni por el acceso oportuno a la información. El área de contabilidad y los demás departamentos ahora consultan la información que necesitan exactamente en el momento adecuado. Los informes financieros ahora combinan todas las instancias de la cadena de suministro en tiempo real. Entonces, se toman decisiones más rápidamente. Hasta los clientes tienen ahora un portal que pueden usar para realizar el seguimiento de las mercancías. A medida que los clientes de Tom evolucionan y desarrollan nuevas necesidades, el software Magaya les brinda las herramientas para crecer y enfrentar cualquier desafío de la cadena de suministro. Ahora, una clienta de Tom comenzó a vender en Internet y necesita servicios de ejecución de órdenes. Gracias a Magaya, Tom también puede ayudarla con eso. Todo comenzó con un pedido de demostración gratis, simple y fácil. Solicite una demostración hoy mismo y póngase en marcha. Muy bien. Olviden el tema de que es una promoción de un software. Solamente lo que quería de esto, de manera académica, es ver que existen errores que se pueden solucionar, ¿sí? En las empresas. Errores que tenemos nosotros de gestión de la información. ¿Les ha pasado algo de los errores que vieron ustedes acá en el video? Sí, señora. Sí, señora. Coméntanos cuál, Litsi. Por ejemplo, en la empresa sucede, o antes solía suceder cuando yo ingresé hace más o menos 3 años, que el área de compras, yo soy coordinadora de compras allí, pues estaba solamente sujeta a emitir la orden de compra, no podía hacer seguimiento físico cuando ingresaban, por ejemplo, las materias primas. Nosotros fabricamos para industria farmacéutica, entonces pues tiene que ser como muy detallado ese tema. No lo hacían porque tenían a compras relegado como de la revisión de calidad. Con el tiempo, pues, digamos que, y también porque he presionado un poco, se ha permitido esto. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar las funciones y empezamos a hacer un empalme con control de calidad, hubo más comunicación entre los procesos. Entonces, a veces se puede tener el mejor software del mundo, pero si las relaciones entre las personas o entre los líderes de los procesos no es buena, o sea, de todas maneras hace falta esa relación. Entonces se presentan a diario en muchas cosas, en el cruce de una factura, si contabilidad no está actualizada o si no causan pronto la factura el pago, el proveedor se me va a demorar. A mí me va a ocasionar que no me despache, que yo le quede mal la producción y separe la producción de ese día. Entonces un pequeño error de un papel a veces puede significar bastante. Así es, Litsi. Muy bien, gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Yo, instructora. Sí, Henry, te escuchamos. También hablamos de la mala comunicación. Yo creería que la comunicación entre los líderes de los procesos es muy importante. Si yo ejecuto un procedimiento de una forma y un líder de otro proceso lo ejecuta de otra forma y no hay una coordinación entre los procesos, se va a generar esos errores, bueno, eso se veía mucho en la empresa donde yo trabajo. Hasta que pues todos nos sincronizamos y empezamos a manejar como un estándar de procesos y como un seguimiento a esos mismos procesos para identificar que no se vaya a generar novedades pues en alguna de los, bueno, en alguno de los de la cadena. Actores de la cadena. Muy bien, gracias, Henry. Muy bien, por tu aporte. ¿Alguien más? Alejandro, pronto. ¿No? Bueno, pues es importante que tengan en cuenta ustedes que si, por ejemplo, el cliente hizo el pago del producto, se lo pagó, digamos, eso lo gestiona, puede ser financiera, esa recepción o compras. Él recibió el pago, la empresa recibió el pago, pero esa comunicación entre el proceso
de financiera o el proceso de compra, digámoslo así, no se transfiere al área de pedidos, pues realmente se le va a demorar al cliente más tiempo en entregarse el pedido. La comunicación debe ser muy asertiva entre todas las áreas involucradas para que realmente el proceso se haga en el menor tiempo posible y de la manera más adecuada posible. Nosotros tenemos muchos problemas en la empresa de este tipo de comunicación, pero también hace el software que ustedes implementen, lo que hace también es disminuir el tiempo de búsqueda de información y de organización de la información y que la información esté en tiempo real, actualizada para todas las personas que puedan verla. Porque recuerden ustedes que la información en software, hay información que se puede visualizar para todas las personas, pero hay información que es confidencial y solo algunos que hacen parte de ese software van a tener acceso. Entonces, es importante que la gestión de la información se haga de una manera pertinente y que las personas que tienen información o que conservan información tengan esa responsabilidad de su gestión y control. Los procesos logísticos generan información en todo sentido. Información de cantidad de pedidos, información de cantidad de ingresos, información de productos defectuosos, ¿bien? Cantidad de flota disponible y pertinente, que cumpla con todos los requisitos para su operatividad. Que esta información se debe, ¿qué? Clasificar, se debe registrar y se debe consolidar. A veces nosotros estamos en la empresa y tenemos tanta información y por el día a día y el afán del día, hay información que me dijeron, pero yo no escribí y de tantas cosas que tengo en el día se me olvidó y en la noche me acordé que no hice tal cosa o que no le pasé una información a otro proceso y esto le afecta a ese otro proceso. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok. Y esta información debe consolidarse. Yo tengo que tener en cuenta que esa consolidación de la información, obviamente la debe hacer la persona pertinente, porque yo no puedo acceder a toda la información, pero cuando tenga yo mi información debo consolidarla y almacenarla en el lugar correspondiente. Esta información se debe gestionar a través de sistemas de información o software. Y lo que hacemos es que también a través de equipos o de tecnologías de la información podemos nosotros captar esa información y transferirla a esos sistemas de información. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros vemos el lector de código de barras de una vez, lleva al software y queda de una vez en el software automáticamente la información. Entonces, este es el proceso básicamente de lo que es en conclusión lo que vamos a ver. Que los sistemas de información generan reportes, claro. Yo le ingresé al software la cantidad de pedidos del día, al final del día me va a decir el informe de los pedidos del día, el informe de las ventas del día, el informe de los tiempos de entrega, el informe de la cantidad de camiones que ingresaron y que salieron. ¿Bien? Todo me lo va a decir el sistema porque todo está estandarizado y sistematizado. Informes gerenciales. Yo como líder del proceso de logística, yo tengo que reportarle a mi jefe cómo voy en mi proceso. Entonces, el gerente o mi jefe inmediato me va a mí periódicamente a solicitar ciertos reportes de mi proceso logístico. En general, cómo está operando el proceso logístico. Entonces, me pueden exigir a mí, muéstrame el reporte de cantidad de pedidos que fueron procesados. Muéstrame la oportunidad en el despacho. Muéstreme cómo vamos en inventario. Muéstreme las pérdidas que hemos tenido. Muéstreme el personal que de pronto ha llegado a horas inadecuadas. El reporte de las llegadas y salidas. Son reportes. Y de esos reportes, con esos reportes, ¿qué creen que pasa? Con esos reportes, ¿qué decisiones se toman? Hay decisiones positivas o negativas. Hay correcciones, hay controles. Entonces, tengan ustedes en cuenta que los software lo que nos hace es ayudarnos a que esa información esté actualizada. Imagínense ustedes haciendo todo manual. Pues cuando es un gran volumen de información la que manejo en la empresa, pues realmente es bastante tedioso, dispendioso, la captura, organización y
digamos, tabulación de toda esa información, cada vez que me pidan un reporte, para mí va a ser un dolor de cabeza. Informes gerenciales, ¿para qué? Pues para tomar decisiones, como lo comenté anteriormente, para controlar los procesos y para implementar mejoras. No solamente la información y los reportes con los sistemas de información es para el proceso logístico. Para todos los procesos organizacionales, los sistemas nos permiten generar reportes. Entonces, por ejemplo, para el proceso de financiera en una empresa, nos va a permitir a nosotros conocer el estado de rentabilidad de la empresa. ¿Cómo está? ¿Estamos siendo rentables o no? ¿Cuál es el estado de pérdidas y ganancias? Los estados financieros en general nos puede aportar. Entonces, los sistemas de información requieren de datos o de información para que ellos puedan operar. Solitos no hacen nada. Y esta información, antes de iniciar con el tema de sistemas de información, es importante tener claro qué es un dato y qué es una información. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre un dato y la información? ¿Qué diferencia existe? ¿Chicos y chicas? No, instructora, sinceramente no. No, bueno, yo creo que nosotros hemos hablado mucho de este tema de los datos, de la información, pero realmente nos hemos puesto a pensar qué es un dato y qué es una información y qué diferencia existe. Bueno, pues los datos son hechos individuales a acontecimientos discretos a los que les falta la integración u ordenación necesaria para convertirse en información. Es decir, usted llegó a la casa y encontró un listado en la mesa del comedor de puros números, pero no se sabe de qué son. Esos son datos que usted no puede analizar aún, porque no conoce la procedencia y no están organizados para poder tomar decisiones. ¿Qué es la información entonces? Es el resultado de organizar esos datos. Entonces, si yo cojo ese listado y empiezo a organizarlos de pronto por orden de mayor a menor, o por tipos de datos, o por pares e impares, yo empiezo a organizar la información y empiezo a conocer esa información de dónde procede, es decir, esos son datos de las utilidades del mes, son datos de la cantidad de pedidos o de las pérdidas del periodo, ¿qué son? Entonces yo tengo que saber esa información de qué es, para poder organizarla y de qué periodo es y quién me está reportando esa información, porque yo tengo que conocer también la validez de esa información. Entonces, el dato es una información, digamos, números dispersos y desorganizados, y la información es la información como tal ya obtenida de esos datos. Entonces, por ejemplo, la tabla de la cantidad de ventas por un periodo de tiempo determinado con su respectivo análisis, su tendencia en el tiempo, también ya podría yo empezar a sacar toda esa cantidad de información a través o mediante esos datos. ¿Señor o señora? ¿Alguien desea comentar algo? ¿Tiene el audio prendido? Ah, ok, perfecto. Entonces, estos datos se alimentan en el sistema. Entonces, yo en el sistema ingreso que tuve 5 pedidos, que tengo los datos del proveedor tal, el teléfono, el nombre completo, ubicación, El sistema procesa esos datos y genera una información. Entonces, el reporte ya de esa información, de esos datos que subí en el sistema, me dice, tengo tantos proveedores de tal mercancía, tengo digamos, en un periodo de tiempo establecido que yo puedo segmentar que mis ventas en el periodo A fueron de tantos ingresos en el mes, puedo decir que tengo tantas órdenes pendientes por generar, etc. Entonces, esa es la información, de ahí yo parto para tomar decisiones. Entonces, si yo veo que en el reporte me dice que estamos entregando pedidos cada 4 o 5 días, pero la promesa de venta de nosotros es de 2 a 3 días, pues es donde yo ya empiezo a tomar decisiones y ajustar los procesos. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Por favor, ¿me indican? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Perfecto. Entonces, mil gracias por la confirmación. La información debe tener las siguientes características. La información debe ser precisa. La información debe ser accesible y debe ser oportuna. La información debe ser correcta y relevante. Y debe ser eficiente y no debe ser ineficiente. Yo debo tener la capacidad y el conocimiento y la idoneidad de saber
tamizar la información, como anteriormente les comenté. La información se usa para tomar una amplia variedad de decisiones sobre cada una de las directrices en la cadena de suministro o de abastecimiento, como se analiza aquí. Entonces, yo tengo que, sobre esa información que recapitulé, que me proveen, yo tengo que tomar decisiones. Entonces, yo puedo ver que si aumentó, por ejemplo, la demanda de mi producto, posiblemente yo tengo que hacer adecuaciones locativas, por ejemplo, en los CEDIs o en la producción, ¿bien? Tengo que hacer adecuaciones digamos, en el inventario. Ya no voy a tener la misma capacidad de inventario, tengo que tener mayor capacidad para atender esa demanda que va en aumento. El transporte, ¿será que con el transporte o la flota que tengo actualmente voy a poder distribuir eso en el mismo tiempo establecido? Aprovisionamiento, ¿será que va a tener esa misma cantidad los proveedores me van a poder suministrar mayor cantidad de sus insumos? Los precios van a ser iguales, cómo se va a hacer esa administración de esos ingresos, etcétera. Entonces, miren que esto es grande, grande, grande y nos aplica o nos afecta a muchos procesos. Les pregunto, ¿qué flujos genera una cadena de abastecimiento o una cadena de suministro para que ésta opere adecuadamente? Entonces, ¿qué recursos se necesitan para que esa cadena de abastecimiento opere adecuadamente? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué se requiere? Primero, un sistema eficiente, creería yo. ¿De qué? Pues de información, o sea, un sistema que unifique toda la información desde el proveedor hasta el cliente. Ok, entonces debe haber un flujo de información y una gestión adecuada de la información. Muy bien, ¿qué más debe haber? ¿Qué más recursos deben haber aparte del recurso de información? Económico, profe, un recurso económico. Claro, necesitamos. Sin dinero no tenemos nada. Bueno, no tanto así, porque pues a veces sin dinero sí podemos tener cositas. Pero muy poquitas. Bueno, pero el dinero es fundamental en el sentido que sin dinero pues no podemos comprar ciertas cosas para la empresa. Entonces sí se necesita el flujo de dinero. ¿Qué más se necesitaría? ¿Un recurso humano? Exactamente, recursos humanos, que hoy día se llama talento humano. ¿Qué más? Porque las personas no somos recursos, somos talentos. ¿Qué más? Las herramientas necesarias. Los materiales. Entonces, materiales. Miren, necesitamos en los flujos de la cadena de suministro necesitamos flujo de materiales y en este flujo de materiales pues se va haciendo la transformación del producto para que se distribuya. Necesitamos flujos de información, que la información va de aquí del cliente hacia adentro de la cadena de abastecimiento, de lo que él quiere o necesita es que nosotros organizamos toda la cadena aquí para atrás. Los flujos de materiales van de aquí para allá, porque los materiales se generan desde aquí hacia allá para que se genere el producto terminado y se dé la satisfacción al cliente o consumidor. Hay un flujo de dinero de aquí para atrás, porque es que nosotros recibimos la utilidad de aquí para atrás. Entonces, por eso es que cuando usted empieza a crear una empresa y la empresa, usted al principio, obviamente las utilidades no son grandes porque hasta que no llegue al punto de equilibrio, es decir, donde ni ganó ni perdió de la inversión inicial, pues entonces es donde usted ve que dice, bueno, ya la empresa se equilibró y ya estoy generando utilidad. Entonces, todo esto depende de aquí, de que mi cliente me pague y yo pueda hacer el proceso completo de pagar todo lo que yo invertí para poder hacer o generar esta cadena de abastecimiento. Bien, entonces para toda cadena de suministro hay una sola fuente de ingresos, el cliente. El cliente es el único punto real del flujo de caja positivo para la organización. ¿Preguntas hasta acá tenemos? No, señora. No, señora. Perfecto. Entonces aquí vemos, ¿alguien me podría decir qué es esto? ¿Qué es esta imagen que visualizan acá? ¿A qué se les, de todo lo que han visto en este momento en la formación, a qué se les asemeja? ¿Es un qué? Un mapa de procesos. Es un mapa de procesos. ¿Por qué es un mapa de procesos? Porque los mapas de procesos están compuestos por 4 tipos de procesos: procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo y procesos logísticos, que tienen unas entradas y unas salidas, que tienen unas entradas de unas necesidades
planteadas por unas partes interesadas, que las partes interesadas tenemos el gobierno. ¿Quiénes les interesa que la empresa exista? El gobierno. Le interesa que la empresa exista, los proveedores, ¿verdad? ¿A quién más? La empresa como tal, la comunidad donde se encuentra la empresa, los clientes, ¿verdad? Todas esas partes interesadas son las que le interesa que la empresa esté avante, ¿bien? Y de esas partes interesadas quieren que nosotros cumplamos con cosas. Entonces hay unas necesidades y unos requisitos que ellos tienen. Todo esto y una normatividad que debemos cumplir. Todo esto ingresa a nuestra empresa. Toda esta información ingresa a nuestra empresa. Y todos los que trabajamos en la empresa hacemos lo posible para que cumplamos con los requisitos. Entonces, si ustedes ven, aquí vamos a ver tipos de procesos. Entonces vemos procesos estratégicos, que en este tenemos 3 tipos de proceso para esta empresa. Ejemplo, tenemos un proceso de planeación estratégica, un proceso de gestión gerencial, un proceso de gestión de tecnologías y comunicaciones. Tenemos un proceso de gestión de correspondencia. Bien, miren qué tan importante para una empresa es gestionar su información. Tienen específico un proceso para la correspondencia. Un proceso de servicio al cliente. Procesos de apoyo tienen gestión de talento humano, adquisición de bienes y servicios, compras, gestión financiera y contable, gestión de recursos físicos, gestión documental. Miren que en esta empresa hay 2 procesos relacionados con documentación, con información. Correspondencia, gestión documental, y aquí también está gestión de tecnologías y comunicación, porque aquí se gestiona también la información. Aquí este es el motor de la empresa referente a cómo es que gestiona la información de manera digital. Y los procesos logísticos de almacenamiento, gestión de inventarios. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de procesos de una empresa que se encarga de recepción, envío y de entrega de documentos a nivel nacional, en el que se puede visualizar los flujos de movimiento de la información y comprender la importancia de su recolección. Miren que los flujos de información, yo gerente, no estoy solito, yo necesito de servicio al cliente, necesito de correspondencia, necesito hablar con gestión financiera, necesito hablar con gestión de talento humano, necesito hablar con todos y ellos también necesitan hablar conmigo y necesitamos pasarnos información de unos con otros. Y lo mismo, yo necesito información de los clientes, los requisitos del cliente, es decir, información de izquierda a derecha, para que esos servicios o productos resultantes cumplan con esas expectativas o necesidades de los clientes. Es claro el flujo de información que se maneja en una empresa a través de la representación gráfica de un mapa de procesos. Estimados aprendices, ¿se me durmieron? No me digan que ya están dormidos. No, la estamos escuchando, profe. Ah, dice, sí, pero es porque están así ya, porque es que ya están que duermen, entonces todos me dicen que sí, pero porque están dormidos, están cabeceando. No, mentiras. Bueno, entonces, no, yo sé que mi voz es muy arrulladora. No, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Entonces, el papel de la tecnología de la información en la cadena de suministro. Las tecnologías no solamente son para producir bienes o servicios, las tecnologías también están diseñadas para que gestionen adecuadamente la información. Entonces, la tecnología de la información consta de herramientas que se emplean para conocer la información, analizarla y ejecutar acciones basadas en estas para mejorar el desempeño en la cadena de suministro. Yo tengo que usar una tecnología que sea buena, bonita y barato, pero que me brinde la solución a mi necesidad. Cuando ustedes adquieran una tecnología en una empresa, es aquella que le brinde la posibilidad de hacer lo que en ese momento tienen los problemas, que le resuelva los problemas actuales y los futuros. Esta es la perspectiva que ustedes deben elegir cuando van a escoger un sistema de información. Le van a ofrecer cantidad de sistemas, mejor dicho. Hay aplicaciones o software en el mercado logístico infinitas. Pero ustedes, de acuerdo a su tipo de negocio, de acuerdo a su complejidad de los procesos y las expectativas que tienen con su empresa y obviamente al presupuesto o al budget de su organización, es que ustedes realmente van a tomar la decisión de cuál es la mejor opción. Entonces, los sistemas de información en las empresas son el medio a través del cual se realiza el proceso de registro y consolidación de la información
la cual hoy día es considerada como un elemento estratégico para el proceso gerencial y para crear valor en el producto y competir en el mercado. La información es un valor para la empresa de gran o de gran impacto. Los sistemas de información logística se integran para consolidar información. Los módulos operativos que tienen estos software generan la información para alimentar un sistema general donde se cuenta con la información de gestión para la elaboración de estadísticas, reportes gerenciales e indicadores de gestión que permitan tener la base y los fundamentos para el análisis y la toma de decisiones estratégicas y satisfacer obviamente las necesidades del cliente. En el marco de las tecnologías de la información en la cadena de suministro, es importante tener en cuenta que, dado el amplio campo de información, de que es lo que hemos hablado, es importante crear un marco que ayude al gerente a entender cómo se utiliza esta información en los diferentes segmentos de la cadena de suministro. Entonces, acá vemos el abastecimiento, la producción o la manufactura, la distribución y el mercado, que es el cliente. El software empresarial que ustedes escojan debe recopilar datos de las transacciones, analizar estos datos para tomar decisiones y ejecutar acciones basadas en estas decisiones, tanto dentro de la empresa como en toda la cadena de suministro. Algunos software, cuando ya tienen la información, ellos le generan las estadísticas, las gráficas, posiblemente también semaforización por incumplimiento de metas de indicadores de gestión. Entonces, la semaforización es lo mismo que el semáforo funciona. Los indicadores en rojo están, mejor dicho, incumpliéndose en su máximo esplendor. Los indicadores que están en amarillo son los indicadores que están por poco, digamos, a incumplimiento, y los verdes que están cumpliendo con la meta. Bien, entonces, esto para que lo tengan muy presente, los software simplemente son una gran herramienta de gestión para la empresa. Este es el proceso que una empresa debe surtir cuando va a cambiar su metodología de gestión de la información, y es pasar de algo que es físico o la gestión de información física, la cantidad de arrume de papeles, y pasar a migrar esa información a sistemas de información o software. Lo primero que debe hacer la empresa es hacer una buena recolección de la información. Usted compró el software, pero el software necesita información, alimentarse de información para poder operar. Y esta información que yo le voy a incorporar al sistema, al software, no es cualquier información, porque voy a perder el tiempo si no la hago adecuadamente esa captura, esa búsqueda de información. Y para esto es importante que tengamos en cuenta que existen tres fuentes de información: fuente de información primaria, secundaria y terciaria. La fuente de información primaria, entonces yo, por ejemplo, recibo un documento que es el informe, por ejemplo, de los ingresos del último año. Ese informe dice que lo hizo la contadora Alba Pérez en el año 2020. Entonces, yo ya sé que esa información es de primera mano, que esa información es una fuente primaria porque la hizo, digamos, una persona dentro de la empresa, la conozco la persona y sé que es una información fidedigna. Entonces, las fuentes primarias proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación, son escritas directamente por el autor de la investigación o de su creador. ¿Bien? Entonces, si yo leo, por ejemplo, un libro de una persona que diseñó, por ejemplo, un modelo y lo creo, pues esa es la información de primera mano, la información de la fuente primaria. Entonces, es una información supremamente confiable. Otro tipo de información es la información o fuente secundaria, que son las que respaldan el análisis e interpretación de las fuentes primarias y que generalmente dan paso a investigaciones. Entonces, es un soporte para la información primaria. Entonces, por ejemplo, yo analizo el comportamiento de la demanda. Entonces, el comportamiento de la demanda dice que durante los años anteriores, yo estoy en el tiempo real, 2021, yo estoy analizando la demanda, pero yo estoy tomando referencia a estudios previos de otras personas y yo digo, bueno, en el año 2019 el contador de su tiempo informa que, entonces lo digo Pérez, el contador Pérez, año 2019, informa que las utilidades fueron del 30%. ¿Bien? Esa es una fuente secundaria que me está ayudando a alimentar mi fuente primaria. Fuente terciaria, entonces, contiene información recopilada de fuentes primarias y secundarias, las depura, las expone para su consulta. Este tipo de información es muy habitual encontrarla en textos de libros, enciclopedias o portales de internet en los que se acoge información y se exponen fuentes de las que se extraen. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, un artículo
y en la parte inferior dice fuente bibliográfica, entonces están todos los enlaces de donde se soportó esa información de ese artículo. Eso es. Bien, entonces yo ya he recopilado o recolectado esa información, yo ya sé que es una información confiable, que la hizo tal persona y que es una información fiable. Entonces, por ejemplo, la base de datos de los proveedores, yo ya sé, ya revisé esa información, está completamente vigente y la podemos migrar entonces al software. La segunda etapa que debemos revisar es validar o verificar la confiabilidad de la información. Yo ya sé qué tipo de fuente de información es, pero yo también tengo que validar o verificar que esa información es confiable para poderla ingresar al sistema. Entonces, yo tengo que tener ciertos criterios para poder identificar si es o no válida esa información. Entonces, debo tener en cuenta que esa información tenga objetividad, exactitud, actualidad, que esté actual, que tenga un autor y que tenga una buena cobertura. Entonces, ¿qué es que la información sea exacta? ¿Se conoce el autor e institución que emite esa información? Entonces, yo debo responder a esa pregunta para identificar si esa información tiene exactitud. Segunda pregunta que me debo hacer, en cuanto a la objetividad, ¿la información es relevante? ¿Es puntual? ¿Es clara y coherente? Entonces, sí, entonces va cumpliendo el segundo criterio. Tercero, ¿la información está vigente o se actualiza con frecuencia? Porque hay información, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener actualizada y es el valor del dólar. El dólar fluctúa diariamente, entonces si la información en el sistema está actualizada, porque si el dólar que está ahí es el del mes pasado y estoy haciendo compras o ventas este mes, pues entonces sí se me va a ver afectada la información. Autor, ¿la información cuenta con autor y este es confiable o reconocimiento? Yo tengo un informe del estado de pérdidas y ganancias de la empresa, pero ese informe no se sabe ni quién lo hizo, ni si tuvo un aval de la gerencia, si se socializó a la alta dirección, ¿sí? Cobertura. ¿La información tiene algún tipo de restricción para su acceso o visualización? Entonces, no todos accedemos a toda la información. Hay información que es confidencial, hay información que es sensible y que hay personas que tienen esa posibilidad de acceder a esa información porque se les ha dado los avales, pero hay otras que no. Después de hacer esa validación de esa información, yo debo ahora ¿qué? Organizarla y analizar esa información para construir la base de datos, si la empresa va a sistematizar, como instrumento para el control y administración para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ya hasta este punto he recolectado la información, he validado que esa información es fiable, luego la organizo y analizo esa información y luego la consolido y transfiero al sistema de información. Realmente este es un proceso muy rápido para las empresas pequeñas, pero las empresas grandes sí es un proceso que demora un poco más. Entonces, esta consolidación y transferencia de información son herramientas, bueno, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación son herramientas para el control de la información basados en la correcta selección del software necesario para cada proceso de la cadena logística y se podrá clasificar y registrar la información necesaria para su procesamiento y consolidación que permite la toma de decisiones, integrar procesos y productividad. Hay muchos software que me permiten a mí trabajar engranadamente o integradamente con mis proveedores, que me permite trabajar engranadamente con el cliente, por ejemplo, como vieron en el video, que yo al cliente le puedo dar la opción de él ingresar a mi página con mi software y conocer el seguimiento de su pedido. Bien, lo mismo puede pasar también con la distribución. Entonces, el productor le emite al distribuidor los productos y hay un engranaje en los sistemas. Toda información recolectada en la primera etapa debe ser sustentada por medio de pruebas por el informe logístico. Para este informe logístico, si digamos, yo voy a hacer un informe de la información que se va a migrar digamos, de la parte física, información física a información digital, pues yo debo tener en cuenta que eso debe ser evidenciable, esa información. Debo decir, la tomé de tal parte, de tal fuente, y es una información que se verificó y se hizo todo este proceso. Hasta aquí tenemos preguntas, por favor, del proceso de transferencia de información a sistemas de información. Por mi parte, no, señora. No, profe. Última palabra. ¿Seguro, No, seguro? señora. Bueno, les creo entonces. Te invitamos entonces a que realmente ustedes en las organizaciones fomenten el valor de la información y le saquen el mejor provecho a esa información.
que esta información genera realmente en los actores o eslabones de la cadena de abastecimiento, es una información que les va a permitir controlar mejor sus procesos y darle mejor información al cliente de manera más oportuna y veraz, para que les sirva como realmente como una estrategia organizacional, controlar sus operaciones, implementar mejoras o nuevas ideas y apoyo en la toma de decisiones eficaces. Bien, para concluir la temática de hoy, les voy a proyectar el último video. Por favor, me indican si lo escuchan bien al inicio. Bien, los dejo entonces. Él es Tom. Tom es gerente de logística y envía de todo. Esto es Concepto Logístico en Más Container, una presentación de DataSur, Camion Go, SEAL, Assist Cargo y Green Logistics. Las nuevas tecnologías y su aplicación a la logística. Las nuevas tecnologías que están ayudando a mejorar los resultados del sector logístico y el supply chain, tanto por la vía de la reducción de costos como por el lado del aumento de la productividad, son varios y muy útiles, como veremos a continuación. La robótica y almacenes automatizados. La robótica y almacenes automatizados transformarán y optimizarán las cargas de trabajo, colaborarán o incluso suplantarán a las personas en almacenes y centros de distribución. Los almacenes automatizados se benefician de las tecnologías automatizadas para reducir procesos propios de asistencia a recursos humanos. El almacén actúa conforme a las órdenes, principalmente de un sistema informático. Los principales elementos de los almacenes automatizados serían los siguientes: transelevadores, transportadores, software de control, software de gestión. Entre los beneficios que podemos obtener de los almacenes automatizados podemos destacar: organización óptima de los flujos dentro del almacén, niveles altos de productividad y disponibilidad, gestión de stock, disminución de los costes de explotación, inventario de forma permanente, registro y etiquetado de productos de manera que estén identificados y localizados en todo momento. En 2025 se espera que sean reemplazados 1,5 millones de trabajos por robots en la eurozona. El coste total de un robot de logística será aproximadamente 100.000 euros y el uso de almacenes robotizados supondrá una reducción de entre el 20 y el 40% en tareas como el handling, que es el conjunto de operaciones que permiten la carga y descarga de mercancías en un almacén. Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, o IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things, es la tecnología que dota de inteligencia a las cosas y los negocios. Ofrece múltiples posibilidades a través de la interconexión de cada uno de los activos que intervienen en la cadena de suministro, como son controlar el tiempo real del trayecto de sus productos, saber el estado físico de las mercancías, conocer qué rutas son mejores para llegar a destino, entre otras. Big Data. El Big Data permite recopilar la gran cantidad de información o gran volumen de datos que se generan durante la cadena de suministro. Algunos de sus beneficios son establecer un mapa objetivo y detallado que posibilita procesos más eficientes, controlar mejor los activos de la empresa, segmentar según necesidades e intereses de la demanda, distribución más ágil y detección de mejores rutas a través de la optimización, seguimiento de la situación de máquinas y productos, fijación anticipada según costes logísticos del precio de los productos. La última milla. Las entregas de última milla o last mile, proceso final de entrega del pedido al cliente final, serán tendencia por su relación con el desarrollo creciente por encima del 20% del último año del comercio electrónico. Esta tendencia irá dirigida a conseguir la entrega perfecta, y para alcanzar este objetivo se podrían emplear consignas automáticas o puntos de conveniencia, entregas en el mismo día, same day o entregas nocturnas, uso de sistemas que permiten al repartidor interactuar con el cliente final o viceversa, y modificar los detalles de entrega incluso cuando el paquete está en camino a su destino. Impresión 3D. La impresión 3D revolucionará el sector logístico al simplificar la cadena de suministro mediante nuevas técnicas de reproducción. Sus aplicaciones como la impresión tridimensional en movimiento o dentro del propio almacén aportan en la manufactura de productos, reducción de costos, personalización de productos. Se dice que en el año 2025 el mercado de esta impresión 3D alcanzará entre los 180.000 y 490.000 millones de dólares. ERP para logística. Un sistema ERP, Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés, es un software integrado de gestión empresarial que permite la organización logística de una empresa mediante la gestión y administración de todos sus procesos. Entre los beneficios que aporta un ERP a la gestión logística podemos resaltar optimización operativa de los almacenes, reducción de costes directos de inventario y tecnológicos, adaptación a las necesidades actuales y futuras del negocio, mejora de la satisfacción del cliente, control y puntualidad de los pedidos. Además, hay algunas tecnologías que se han ido implementando paulatinamente, aunque ya no son tan nuevas en algunos países. Los sistemas de identificación por radiofrecuencia RFID comienza a sustituir el sistema de código de barras gracias a su mayor capacidad de gestionar información, porque permiten identificar un artículo y recoger información que va acumulando a lo largo de su transporte,
lo que mejora su trazabilidad. Este sistema, que tiene su origen en el campo militar, se compone de un chip en el que se pueden grabar informaciones y una antena de radiofrecuencia que se encarga de transmitir la información a un sistema informático para proceder al tratamiento de los datos recopilados. Los sistemas de información geográfica, SIG, es una nueva tecnología que recoge información de distintos puntos geográficos. La aplicación para el mundo de la logística son sistemas que optimizan las rutas en función de los datos recogidos por este sistema: poblaciones, carreteras, redes fluviales, temperatura, altitud, etc. Con la adaptación de otras tecnologías, como por ejemplo el GPS, se puede diseñar rutas comerciales optimizadas y coordinadas entre toda la flota de una empresa de transporte. La tecnología en la logística tiene todavía mucho camino que recorrer, sobre todo en empresas pequeñas que no pueden invertir en grandes cantidades de este tipo de proyectos, pero hay soluciones más asequibles como la tecnología móvil o la radiofrecuencia que pueden mejorar los resultados a corto plazo. Concepto logístico en Más Container, una presentación de DataSur, Camion Go, CA. Muy bien, chicos. ¿Alguien podría decirme qué le quedó luego de visualizar este video tan importante e interesante? Profe, pues, tecnología de punta, ¿cierto? Hacia donde vamos, hacia el futuro. Pues algo triste, pero pues, ¿qué digo yo? Que van a reemplazar mucho trabajo manual por estos equipos, ¿cierto? Entonces, sí, la robotización. La robotización es la invitación que nos hacen como para estar más preparados y estar más a la vanguardia con esas tecnologías para no quedarnos atrás y ser los operarios. Exacto, y lo importante que tengan en cuenta ustedes es que lo que se hace, digamos, se robotiza, es aquella labor que es manual y que no necesita pensar, pero las labores que requieren análisis o procesamiento de información, eso no lo puede reemplazar un robot. Entonces, por eso, la invitación es que cuando ustedes les digamos en las evidencias que analicen, es porque básicamente los datos de las tablas los obtiene un software, pero el análisis no lo analiza el software, lo analiza un humano. Entonces, por esa razón es que es tan importante que ustedes empiecen a tener esa conciencia de que lo que vale es el conocimiento. ¿Bien? Preguntas hasta acá de la temática, ya voy a empezar a explicar las dos evidencias. ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pienso que vamos bien. Sí, señora. Muy bien, chicos. Les comento que estas evidencias que voy a explicar, al igual que las que voy a explicar el próximo lunes, son evidencias que son de la actividad de aprendizaje 18, que iniciaron el 16 de agosto y que termina junto con la fase de ejecución el 12 de septiembre del 2021. Esta actividad, como todos los foros, son evidencias individuales. Eso no quiere decir que no vayan a hacer retroalimentación constructiva a mínimo 2 compañeros. El foro que van a desarrollar está disponible para que lo presenten desde el link foro. Este foro es importante que tengan en cuenta que no van a poder ingresar o participar en el foro desde el link contenido del curso, sino directamente en el menú de la plataforma buscando el link foros. Entonces, a veces me dicen, no, es que no me deja participar en el foro porque está ingresando desde el contenido del curso y no está ingresando desde el link foros. En el link foro buscan entre los foros el foro correspondiente, que es el de la fase de ejecución, que es el foro sistemas de información. Simplemente lo que va a hacer es buscar en responder, ingresa al foro. La información de explicación de esta evidencia y de la siguiente, tanto lo que está establecido en la guía de aprendizaje como lo que está establecido en el enlace de explicación de la evidencia, es la misma información, se puede enviar por cualquiera de los dos archivos. Entonces, como le indiqué, el foro ya está disponible. Recuerden que es un foro que es calificable y ya les voy a explicar el contenido de la información. Recuerden que todos los foros temáticos calificables deben tener, aparte de la respuesta a las preguntas solicitadas, deben tener el cumplimiento de la estructura de la rúbrica TIGRE, que es el acrónimo que el foro debe tener un título, que usted lo bautice su foro, debe tener hilación entre ideas, conducción de las ideas, debe generar discusión, debe ser un foro interesante para que las personas o sus compañeros retroalimenten constructivamente ese aporte, debe tener buena redacción y presentación. Este es el momento que uno dice, ¿por qué veo
palabras mal escritas, porque veo falta de puntuación, de comas, colorinches, porque veo yo en este momento de su formación palabras mal, con mala ortografía. Bien, entonces ya en este momento hay la trascendencia de lo que ustedes, con lo que ustedes iniciaron a hoy en cuanto a la presentación de la información de un casi profesional que ustedes ya están, ya es diferente. Ya deben ustedes cambiar en ese sentido, porque la información debe presentarse de la manera más idónea posible. Y en eso no solamente es que usted sepa mucho, pero si usted no escribe de manera adecuada en cuanto a redacción, si no escribe sin horrores de ortografía y se pone adecuadamente los puntos donde usted sabe que si va a leer un texto, pues la persona tiene que descansar porque no tiene un pulmón, ¿cierto? 2 pulmones, ¿cierto? Entonces debe saber que hay descansos en pausas durante el proceso de lectura y hay que identificarlos para poder definir sus párrafos cuando están construyéndolos. Entonces, este foro llamado Sistemas de Información dice lo siguiente: el primer paso para estructurar el sistema de información es la clasificación de la información, como ya lo vimos anteriormente, teniendo en cuenta los procesos logísticos y las políticas de la empresa. Yo, antes de hacer esa clasificación, yo debo conocer qué empresa, qué tipo de empresa es, qué tan grande es, qué productos o servicios ofrece, cuáles son las políticas de la empresa. Yo no puedo hacer nada si no conozco la planeación estratégica de la empresa para poder definir que ese software realmente es competente para poder suplir esa planeación estratégica. Considerando lo anterior, aprópiese del tema respondiendo a los siguientes ítems. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, el primer punto de este foro es investigar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, lea y analice el material de formación, importancia de la información en los procesos logísticos, que es el material de estudio técnico. Debe leerse el material de estudio técnico. Adicional, se debe leer el material complementario, las TIC aplicadas a los procesos logísticos, que es este documento. Y adicional, debe recurrir a otras fuentes confiables. Entonces, el primer punto lo que nos dice es, estudie el material de estudio, valga la redundancia, que es esta fotico que les tomé acá, desde esta página, ¿bien? Desde el punto 1. Aparte de eso, debe investigar en fuentes confiables. Entonces, acá le puse algunas. Entonces, Google Académico, Biblioteca Sena, buscan sistemas de información aplicados a la gestión logística, que es lo que necesitamos, primero que tenga toda la información para poder responder a los siguientes puntos. Hasta la forma de buscar les escribí acá. Y el punto C, deben buscar el material complementario, el material 3, las TIC aplicadas en los procesos logísticos, ahí está un pantallazo del material, deben leerse toda esta información. Usted ya leyó esa información, ya la analizó, ¿y qué sigue? Entonces, punto 2 del foro. Basado en la evidencia e importancia de la cadena de suministro, ustedes dirán esta evidencia que es una evidencia que está en la guía de aprendizaje, que es una evidencia de reflexión inicial no calificable, pero para que tengan en cuenta de dónde surge. Lo que va a hacer es describir el procedimiento para recolección y clasificación de la información respondiendo a las siguientes preguntas. Bien, ustedes ya vieron cómo es la recolección y clasificación de la información. Entonces, la primera pregunta que van a responder ustedes, ¿cuáles son las fuentes, instrumentos y o herramientas a utilizar para la recolección de la información? Teniendo en cuenta que su propósito es alimentar las bases de datos que servirán para generar los reportes que serán soporte para la toma de decisiones. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace uso de las TIC o de las tecnologías de la información y comunicación para la recolección de la información y de acuerdo a esto, cómo se estructura el sistema de información? Tercera pregunta. ¿Cómo interfieren las políticas de la empresa para la recolección de la información en cada eslabón de la cadena de suministro? Recuerden ustedes que es muy importante que tengamos presente cuáles son esas políticas de la empresa para poder yo tener en cuenta qué información es la más importante capturar para que yo pueda hacer una buena gestión en todo o a lo largo de mi cadena de suministro. La cadena de suministro se ha convertido en un concepto fundamental para que las empresas mejoren las relaciones con los clientes y con sus proveedores y alcancen una ventaja competitiva. Este autor, Ballow, en el 2004 define la cadena de suministro como ¿qué?
Denis, ¿podrías por favor leer el concepto de aquí para abajo hasta suministro, por favor? Denis. Inicias con define cadena de suministro, por favor. Gracias. Define cadena de suministro como un conjunto de actividades funcionales que se repiten a lo largo del canal de flujo del producto, mediante los cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor al consumidor. Por lo tanto, la cadena de suministro propone la integración y coordinación de las actividades y procesos internos de la empresa con los procesos externos para alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos y minimizar costos de operación. Hasta ahí, por favor. Perdóname, hasta ahí. Continúa leyendo, por favor, Henry, y porfa, Denis, hasta ahí. Ahorita me dices qué entendiste de lo que leíste. Henry, por favor, continúa leyendo el logro de este objetivo. El logro de este objetivo se hace posible con la gestión de la cadena de suministros, que coordina los procesos entre empresas y apoyada con el desarrollo de las TIC, que facilitan el intercambio de información continua entre los procesos de la cadena de suministros. Henry, ve analizando lo que acabaste de leer y ya me das el resumen de lo que leíste, lo que entendiste, lo que interpretaste. Denis, te escuchamos. ¿Qué entendiste de lo que leíste, por favor? Bueno, para mí es claro lo que dice, es un conjunto. Todo debe marchar en unión. Si algo deja de funcionar, pues el proceso se interrumpe, no va a haber ningún producto terminado, ni va a haber absolutamente, todo se va a dañar a mitad del camino, pensaría yo. Entonces, es un conjunto de actividades, como bien lo dice la definición, que son primordiales, esenciales, desde la materia prima hasta los productos terminados. Si algo falla en ese procedimiento, en esa cadena, pues no va a haber, van a haber retrasos en el producto. Ok, muy bien. Gracias, Denis. Litsi, ¿le puedes complementar a Denis lo que acaba de explicar? Sí, señora. La calidad de la materia prima pues es importante. Muchas veces no se trata de cumplir solamente con los requerimientos de todos los procesos, sino garantizar y asegurar que sean óptimas. Por ejemplo, si el cliente es un cliente especial que requiere, más bien que paga calidad en lugar de ahorrarse precio, entonces es ofrecer eso, es asegurar desde el inicio en la selección de los proveedores, en la evaluación de los proveedores, que todo eso también esté guardado, digitalizado, porque si, por ejemplo, llega a faltar la persona líder que maneja ese proceso, y si llega otra, pues que haya un empalme y no se vaya a quebrar el proceso, por ejemplo, de los proveedores. Muy bien, así es. ¿Alguien más desea hacer algún aporte adicional a lo que comentaron sus compañeras? Bueno, Henry, continúa entonces. ¿Qué entendiste de lo que leíste, por favor? Pues esencialmente para alcanzar los objetivos de la empresa es indispensable que haya un flujo de información veraz entre los actores y entre los procesos. Pues obviamente, como dice ahí, apoyados siempre con el desarrollo de las tecnologías de la información. Muy bien, muchas gracias a ustedes por los aportes. Para finalizar el foro, deben leer cuidadosamente las publicaciones de sus compañeros, de mínimo 2 compañeros, y comentar respetuosamente, de manera constructiva, a dos aportes de compañeros que le llamaron la atención, argumentando por qué está o por qué no está de acuerdo con esa opinión. ¿Bien? ¿Esto es claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ahí ven ustedes, por ejemplo, de un aporte que se hizo, miren las retroalimentaciones de sus compañeros. Bien, entonces, mínimo, retroalimentan 2 aportes. La retroalimentación no es tu aporte muy interesante, gracias por compartir. Esto no es una retroalimentación. La retroalimentación es donde se dice por qué está de acuerdo y por qué no está de acuerdo. Esta es la rúbrica Tigre. Recuerden ustedes que deben cumplir con la rúbrica Tigre en los foros temáticos. Y responden al foro activando el texto enriquecido para que puedan editar el foro.
Hay foros que son un texto denso, ni se sabe qué es lo que hay ahí, y ustedes deben poner viñetas, deben ponerle negrilla, hacerlo bonito para la presentación del mismo, finalmente dan el responder y de esa manera participan en el foro. Esta evidencia, yo no sé si Henry y Camilita han tomado foto, pero muy importante que conozcan sobre cuál lista de chequeo se va a evaluar, para que por favor entre las fotos esté esta lista de chequeo. Cuando suban el aporte, verifiquen que todos esos criterios los cumplieron en su foro, porque sobre estos criterios es que calificamos los foros. ¿Bien? ¿Me confirma Camilita y Henry? Profe, de una. Ahora, inclusive la compañera Ya, Denise me ha colaborado con esas capturas. Muchas gracias. Ay, muy querido. ¿Sí ve que eso es muy bueno trabajo en equipo? Así es que es. Y de aquí, de ustedes va a salir una bonita relación de amistad. Y también, ¿por qué no?, de trabajo. Entonces, todos esos procesos formativos nos ayudan también a ser amigos, y amigos de por vida. Bueno, entonces la última evidencia, para dejarlos descansar, que les voy a explicar, la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje 18, llamada gráfica, sistemas de información. Recuerden que esta evidencia, al igual que las que he explicado y explicaré en la próxima sesión, debe entregarse hasta máximo el 12 de septiembre del 2021. Bien, entonces esta evidencia es de desarrollo netamente individual. Todo el material está disponible, tanto temático, técnico como complementario, y la evidencia está disponible para su envío. La evidencia también explicada en la guía o en el archivo de explicación de la evidencia está igual, está fácil para descargar, digamos, es la misma información, se pueden guiar por cualquiera de los dos archivos. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos a explicar la evidencia. Esta evidencia consta de 4 partes, pero yo les voy a dar acá una información adicional para que estén muy pendientes. Entonces, recuerden, es una evidencia individual, muy atentos a la explicación para que me entreguen realmente lo que les estoy aquí indicando. Voy a pedirle el favor a Alexander, el cumpleañero, que me lea el primer párrafo, por favor, Alexander, cuando se estructura el sistema. Alexander, por favor, te agradezco, ¿me apoyes? Cuando se estructura el sistema de información en la cadena de suministro, se determinan los medios informáticos y tecnológicos a usar en cada eslabón de acuerdo a la clasificación de la información. Una vez estudiado el material de formación, importancia de la información en los procesos logísticos, se entiende que existen software y tecnologías especializadas para cada proceso. Por eso en esta evidencia se solicita identifique y defina cuáles podrían implementarse en una empresa relacionada con procesos logísticos. Muy bien, mil gracias, Alexander, por tu apoyo. Antes de empezar a explicarles cada uno de los puntos que se deben entregar, les indico: prohibido tomar fotos de internet para entregar en esta evidencia. No se puede tomar fotos. Ustedes van a hacer la gráfica por su conocimiento propio. Bien, entonces, prohibido tomar gráficas de internet, ténganlo muy en la cabeza, porque no acepto gráficas de internet. Todo de autoría propia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primer punto, en una imagen muestre los actores y procesos en la cadena de suministro. Use la terminología para identificarlos. Entonces, miren que este primer punto, lo van a desarrollar haciendo este matachito que les pongo acá. Entonces, por favor, tómenle foto, porque sobre este matachito, ustedes pueden ponerle los muñequitos que quieran acá, y los nombres y tal cual como están acá, pero deben tomar una empresa de referencia para hacer esta evidencia. Toman una empresa de referencia, la empresa donde ustedes trabajan o han trabajado todas las evidencias. Entonces, ustedes escriben sistemas de información, empresa, no sé, Alpina S.A., la que ustedes están trabajando. Hacen todos estos, ponen estas imágenes o definen en un texto los tipos o los actores o eslabones de la cadena de suministro, y van a definir para cada uno de los eslabones mínimo 2 actividades que se realizan en cada proceso de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que se llama aquí proceso? Los procesos son cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Entonces, ¿cuántos procesos aquí tiene la cadena de suministro para esta empresa? ¿Cuántos procesos tiene en la cadena de suministro? Les pregunto.
¿Cuántos? 6, instructora. Exactamente, hay 6 procesos que hacen parte de la cadena de suministro para esta empresa. Hay empresas que pueden tener menos actores o procesos de la cadena de suministro. Por eso es que les estoy pidiendo el favor que lo hagan particularmente para una empresa que ustedes elijan. Entonces van a recortar, si no le aplica el proveedor, pues entonces no lo ingresan. Y si no le aplica una de las etapas o eslabones, pues no lo ingresan y solamente los actores que les aplica de acuerdo al producto o servicio. ¿Bien? Entonces, aquí en este primer punto dice que va a hacer usted una imagen, que es básicamente esta que les estoy ya dando, donde muestra los actores y procesos en la cadena de suministro. Entonces, define mínimo 2 actividades que se realizan en cada proceso o eslabón o actor de la cadena de abastecimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes ya hicieron el muñequito acá, entonces ponen, por ejemplo, aquí les dejé unos ejemplos de guía de referencia. Para el proveedor o para el eslabón proveedor o proceso proveedor de materias primas, venta y despacho de insumos. Entonces, ¿qué se hace dentro del eslabón de proveedores? Se hace venta y despacho de insumos, se hace la actividad de facturación y servicio postventa, entre otras. Por ejemplo, en el eslabón o proceso de almacenaje, en almacenamiento, ¿qué se hace? ¿Qué actividades se hacen? Administración de inventarios, se hace procesamiento de órdenes de compra. ¿Bien? Entonces, aquí se está mostrando, para este primer punto, estamos dando cumplimiento a identificar los actores y los procesos o actividades que se hacen dentro de estos eslabones. Con eso cumpliríamos el primer punto del taller. ¿Hasta aquí es claro? Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, entonces nos vamos con el segundo punto. Dice, dentro de la imagen, de la misma imagen, usted va a señalar el software o la tecnología a utilizar en cada uno de los procesos de la cadena de suministro. Entonces, para cada uno de estos eslabones, usted va a escoger el software o la tecnología que se usa para la gestión de estas actividades en estos eslabones. Entonces, lo que estamos haciendo es como un inventario de la tecnología con la que cuenta cada eslabón. Entonces, aquí, ¿qué dice? En este espacio, en un cajoncito, en el siguiente cajoncito, lo que vamos a hacer es, para responder a este punto 2, defina mínimo un software, mínimo 1 para cada eslabón, y mínimo una tecnología de información y comunicación que se usan para la gestión eficiente de la información de estas actividades descritas. Ya les voy a decir, por ejemplo, aquí para que se guíen en tipos de software. Por ejemplo, hay un software en el proceso o eslabón de transporte que se llama Software Logístico Asiste. Este software es un ejemplo. Permite que la organización tenga la información organizada y de cada proceso en un mismo sistema. Hay, por ejemplo, el software de gestión de bodegas Easy WMS de una empresa llamada Mercaluz, que se controlan los recursos disponibles en sus almacenes, conocer la localización exacta de un artículo, supervisar las entradas y salidas de los productos y anticipar al instante el que se agotará, en qué se agotará la mercancía. También permite el inventario con lectores de códigos de barras o de radiofrecuencia. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien con el punto 1 y 2. ¿Me confirman si son tan amables? Sí, señora. Bueno, Sí, entonces, señora. ya les voy a explicar el punto 3 y 4. Déjenmelo ahí en remojo que para esta información de los software y de las tecnologías les tengo las siguientes diapositivas de referencia. Entonces, tienen ustedes acá algunas, este pantallazo que ustedes ven está en la página 11 del material de estudio. Entonces, aquí, ¿qué tienen ustedes? Tienen algunas tecnologías y su aplicabilidad en los tres primeros, o más bien en tres eslabones o procesos de la cadena de abastecimiento, tanto de proveedores, para proveedores de las tecnologías que normalmente se usan, para producción y para distribución. Bien, entonces ustedes tienen acá también una referencia. Sin embargo, muchas de las tecnologías que están acá ya han sido explicadas en evidencias anteriores. Entonces, también en el material de formación están explicadas las tecnologías para que, si desean consultarlas, también las tienen allí. Bueno, entonces eso en cuanto a tecnologías, también tenemos equipos. Entonces, equipos que capturan la información y la transfieren a los software o sistemas de información. Entonces, tenemos, por ejemplo,
Terminales de radiofrecuencia, ejemplos, los terminales de radiofrecuencia son usados para hacer inventarios en el almacén. Tenemos, por ejemplo, el Multi-Carrier Shipping Software, que es un software que hace de nexo entre el software de gestión de almacén y las agencias de transporte. A través del módulo Multi-Carrier genera e imprime documentación clave como las etiquetas de producto. Y estos son links que les voy a regalar para que tengan ustedes como información adicional para conocer más tecnologías. Entonces, le voy a pasar acá a las fichas estos enlaces. Ya ahorita les voy a pasar. No les va a llegar todavía porque tengo apagado el internet para los celulares, entonces ahorita inmediatamente finalicemos la sesión, les va a llegar, ¿vale? Comprometo con eso. Pero ya está ahí en espera. Bueno, el software Demand Planning Mecalux es un software que calcula la estimación de las ventas que después se comunica con el ERP y al WMS con estas previsiones de demanda. Se organizan posteriormente las operativas en el almacén o las campañas de empresa, por ejemplo. Entonces, también hay software que tiene módulos que me pueden a mí determinar la planeación de la demanda, identificarla, pronosticar la demanda para saber qué tanto debo producir o qué tanto debo tener en stock. Bien, para satisfacer la demanda. Entonces, ahora sí, para la pregunta número 3, ¿qué es lo que me dice la pregunta 3? Entonces, para la pregunta 3 dice que debo hacer lo siguiente. En un escrito explique cómo se relaciona el software y las tecnologías que definió. No es que la tecnología va por un lado y el software o sistema de información va por el otro. Los dos van engranados y necesito que vean ese match o esa integración entre los dos. ¿Qué definió en cada proceso o eslabón o actor de la cadena de abastecimiento para crear el sistema de información? Tomando como referencia de base una empresa donde usted ha desarrollado las demás evidencias. Entonces, ustedes van aquí, ¿no? Ustedes van aquí. Ustedes aquí definieron un software y una tecnología de la información. Lo que ustedes van a hacer es, van a definir es qué relación existe entre ese software, cómo se relaciona ese software y esa tecnología. Eso es lo que dice ahí. En un escrito explique cómo se relaciona el software con la tecnología que definió para cada uno de los procesos de la cadena de abastecimiento. ¿Bien? ¿Hasta aquí es claro el punto número 3? Instructora. ¿Sí? Eso va definido, digamos, por ejemplo, yo coloco el proveedor, entonces hago el resumen o hago la aclaración del software y la tecnología, después sigo con el otro punto, digamos. Con el otro proceso o eslabón. Para Sí. cada eslabón le debe hacer lo mismo. Ok. Muchas Entonces, gracias. miren que yo aquí muy querida, porque los quiero mucho, les tengo un ejemplo de referencia para que también le tomen foto. Entonces, ustedes, por ejemplo, están en el eslabón de almacenamiento. Entonces, la tecnología que definieron ahí es la RFID, de radiofrecuencia, y el software WMS o SGA, que ya vieron ustedes en el video. Entonces, ustedes, ¿cómo es que lo van a redactar? Para que sepan cómo es que se redacta y no me entreguen otra cosa. Entonces, miren lo que dice. Tecnología, hardware y software para que el sistema RFID funcione. Entonces, esta tecnología funciona, pero si va de la mano con esta. Entonces, miren cómo se integra, cómo se dice, o digamos, cómo se justifica que se deben integrar los dos. El lector usa transmisión por radio para evitar petición de información mediante la emisión de una onda electromagnética a través de su antena y con destino al tag de producto o etiqueta del producto. Bien, esta petición interrogativa en forma de energía se recepciona con la antena del tag y se gestiona para devolver un único código de identificación o una serie de datos al lector. Estos datos son filtrados posteriormente por el software y de ahí, entonces, lo que hace es añadir los datos con otro software de gestión, por ejemplo, el WMS o SGA. Sistema de gestión de almacenes. Es decir, que existe una íntima relación entre la tecnología
hardware y software para el sistema RFID para que funcione correctamente y sea realmente útil. Entonces, aquí vemos lo que cabe decir de una manera gráfica. Entonces, aquí les digo lo siguiente. Usted puede explicar este punto 3 con texto y con imagen, pero no solo con imagen, ¿sí? Entonces, usted puede usar el texto y la imagen, pero no solo entregarme una imagen. Me debe entregar la imagen con la explicación. Si usted quiere adicionar la imagen, bien, pero no me va a entregar solo la imagen sin la explicación. ¿Es clara la explicación del punto número 3 de la evidencia, por favor? Sí, ¿Confirman? ¿Las demás? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, señora, bien. Últimos minutos de la clase, ya me voy, ya me voy. Muy bien, este es otro ejemplo para que se guíen, por ejemplo, en una fábrica de colchones de la tecnología RFID con el software de Production ERP. Entonces, ustedes ven aquí cómo es la secuencia de la captura de la información y la migración de la información al sistema. ¿Ven? Entonces, aquí está otro ejemplo. Entonces, de Production ERP es un software o programa desarrollado de forma específica para fabricantes de tapizados, sistemas de descanso y goma de espuma. Es software de gestión integral 100% en la nube que le ayudará a controlar los procesos de fabricación y a optimizar la cadena productiva. Además, el software ERP en la nube permite acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar. Este es otro ejemplo del caso de éxito de implementación e integración de la tecnología con el software de trazabilidad Prutex ERP. Entonces, miren que dice que en OAX lo tenemos todo preparado para implementar la tecnología de RFID junto con nuestro software de trazabilidad Prutex ERP. Con Prutex podrá controlar todo tu género desde su entrada al almacén hasta su paletización y salida. Con un solo clic podrás conocer la situación real de tu stock o de tu inventario y separar los diferentes tipos de existencias. Además, podrás utilizar la tecnología de RFID y valorar la productividad de cada empleado en tu almacén, cuántas cajas ha completado en el día, qué zonas de almacén ha frecuentado, entre otros aspectos. ¿Bien? Bueno, entonces, aquí tenemos también otras tecnologías, Optical Charter Recognition, Barcode Optical Mark Recognition y CRFID. Bueno, entonces, esto también para que le tomen fotico y tengan ustedes información adicional. Bueno, el cuarto punto de la evidencia que les solicita, van a hacer la respuesta o van a dar la respuesta a ese cuarto punto a través del diligenciamiento de esta tabla, por favor. Espero que me entreguen esta tabla, ya sea que le cambien los colores o me le pongan otra letra, igual la información debe estar completa, lo que estoy pidiendo en la tabla. Entonces, todos deben tomarle foto porque recuerden que esta evidencia es individual. Dice que identifique los documentos o información que alimenta cada software que forma parte del sistema de información. Clasifíquelos y preséntelos para cada área o proceso de la cadena de suministro. Entonces, para responder al punto 1, van a diligenciar esta tabla número 1 y lo que deben diligenciar es simplemente aquí, ponen los eslabones aplicables de acuerdo a la empresa en la que están trabajando esta evidencia. Yo los puse aquí todos. La actividad que relacionó en la imagen del punto 1 y 2, que es esta. Bien, entonces estas son las actividades, son las que pone allá. Bien, y acá, donde dice software, pues acá escribe el software que definió también en esa imagen, en el punto 2. Pero aquí lo que usted va a hacer es relacionar los documentos o información que alimenta el software. ¿Qué documentos e información alimenta ese software? ¿Qué información requiere, o les cambio la pregunta, qué información requiere este software que ustedes están relacionando acá para que opere adecuadamente? Entonces, miren que aquí les puse un ejemplo de referencia, que siempre me gusta ponerles para que estén bien orientados. Entonces, por ejemplo, el eslabón de distribución, para la actividad de servicio al cliente, el software que maneja, por ejemplo, servicio al cliente en ese eslabón es el software Microsoft Dynamics 365. Este software, entonces, acá están las cualidades o beneficios de este software, péguenlas por favor, para conocimiento aquí de ustedes. Y aquí les puse que se necesita para alimentar este software la base de datos completa de los clientes y el listado de precios actualizados. Se puede necesitar más información, solo que la dejé como referencia para que ustedes cuando hagan la consulta, la investigación, tengan una idea de cómo es que deben preguntar. ¿Bien?
Esto es lo que debemos hacer para la evidencia número 2, estimados aprendices. Recuerden que todas las evidencias que ustedes entreguen para todos los instructores y todos los tipos de evidencias deben tener una portada, debe tener el desarrollo del contenido de los puntos solicitados por sus instructores, debe tener conclusiones y debe tener las fuentes bibliográficas consultadas. Bien, y sobre esta lista de chequeo es sobre la cual se va a calificar esta evidencia. Son 7 criterios sobre los cuales vamos a calificar esta evidencia. Por favor, tengan muy en cuenta esos criterios durante el desarrollo de la evidencia. Esta evidencia se debe entregar en formato Word o PowerPoint Cena institucional. Y eso es todo. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos vamos a volver a ver el próximo lunes, 30 de agosto, para explicar la evidencia 3, diseño de cuadro de demanda integral. Vamos a ver un tema muy interesante que ya estoy preparando para ustedes, que es el tema de Balance Scorecard, que es un tema que muchos de ustedes de pronto ya están manejando en sus empresas, pero que van a ver mucho en empresas grandes, sobre todo, o medianas y grandes empresas, para que conozcamos este tema y cuando nos salen del tema ya tengamos nuestra información en nuestro cerebro para poder hablar del tema. Y la evidencia 4, informe diagnóstico ejecutivo. Bien, eso era todo lo que traía para ustedes. Recuerden que estas 2 evidencias deben ser desarrolladas durante esta semana, no se me vayan a empezar a colgar, y no sé si hay inquietudes hasta este momento del tema, por favor me las hacen saber o finalizaríamos la sesión. Estimados aprendices, ¿preguntas tenemos? Por mi parte no, instructora. No, señora. ¿Ninguno tiene preguntas? No, Todos profe. súper claro. ¿Puedo descansar tranquila que a ustedes no les quedó ninguna pregunta por ahí en la cabeza sin hacer? Pues que la verdad en el desarrollo de la actividad es que se ven o se evidencian algunas novedades, pero pues igual para eso nos podemos apoyar con su merced. Sí, señor. Cualquier cosa me las hacen saber. Pues muchas gracias, chicos, por acompañarme hasta este momento. Mire que culminamos con... ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas están acá? 16, 15, menos 15, porque una menos que soy yo. Muchas gracias, chicos. Ahí perdonen cualquier cosa que les haya molestado de todo lo que inicialmente antes de la grabación de hoy se dio. Lo hice con mucho cariño. Realmente veo y espero que cambiemos esa percepción algunos de nosotros. Recuerden que los quiero mucho y no sé si hay alguien que desea comentar algo. Me parece que Denis. ¿No? Muchas gracias a su instructora, muchas gracias. solamente por sus explicaciones, de verdad que son muy, muy nutridas, muy, de verdad, como se me fue la palabra, y muchas gracias por el apoyo, de verdad que sí. Yo personalmente estoy muy agradecida con usted porque ese apoyo moral y aparte también un poquitico de exigencia le hace a uno exigirse un poquitico más todos los días para cumplir con en lo personal con esa formación. Muchísimas gracias y qué buena noche para usted y para todos. Les voy a hacer falta y me van a hacer falta. Ay, mis chicos. Bueno, pues a ustedes gracias por la participación, los quiero mucho, nuevamente como siempre se los voy a decir y se los diré, que tengan una feliz noche, cuídense mucho y muchísima organización y disciplina para organizar todo lo que hace falta de aquí en adelante en la formación, si es que hay que organizar ciertas cositas. Un abrazo, no olviden escribir a las instructoras de ética y de bilingüismo si no se presentaron los planes de mejoramiento citados. Ese es el compromiso de hoy, al igual que hacer las evidencias que expliqué. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho. Feliz noche. Igual, profe, muchas gracias por todo. Gracias. Igual, profe, feliz noche. Feliz noche.